9 de la mañana con 7 minutos. Un saludo a todos y esperando que hayan tenido felices, Nochebuena, fiestas, que por supuesto se prolongan hasta Año Nuevo. Y bueno, fueron unos días también sacudidos por la información política, por la tragedia que no habíamos podido comentar, que se llevó la vida de Marta Erika Alonso, exgobernadora de Puebla, que hoy será... llegará el decreto en el Congreso de este estado de desaparición de la gobernadora, de muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso, y por empezará todo el proceso para nombrar a un gobernador o gobernadora interino que tiene que convocar elecciones en un plazo no mayor a 5 meses en este momento, hasta que lo elija el Congreso de Puebla. La gubernatura recae en el secretario general de gobierno de esta entidad, Jesús Rodríguez Almeida, que queda como mandatario de la entidad hasta que se nombre a alguien más en el cargo, que como decimos es provisional. 5 meses nada más durará en el encargo hasta que convoque elecciones, máximo de 5 meses, lo puede hacer en 1, 2, 3, 4, 5 meses, para que los poblanos tengan que salir a votar de nuevo y elegir a quién será el gobernador o la gobernadora para los próximos años. ¿Qué sabemos en este momento de la tragedia? ¿Qué sabemos en este momento del accidente? Primero, el helicóptero se estrelló cerca de la comunidad de Santa María de Coronango, 10 minutos después, solamente 10 minutos después de haber despegado. También sabemos que la pareja tenía previsto aterrizar en el helipuerto conocido como Capital, antes Radio Capital, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Solamente fueron 10 minutos entre que salió el helicóptero del helipuerto Triángulo de las Ánimas en Puebla a que terminó en el fatal accidente. El helicóptero se precipitó a tierra precisamente en este poblado, que está a 3 millas náuticas del Aeropuerto Internacional de Puebla. Además de Alonso y Moreno Valle, en la aeronave se encontraban el capitán Roberto Cope, el primer oficial Marco Antonio Tavera y Héctor Baltasar. Baltasar trabajaba como asistente del senador, porque también perdió la vida el senador Rafael Moreno Valle, y uno de los principales aspirantes a buscar la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional perdió la vida. Todos los tripulantes murieron, nadie sobrevivió. La aeronave era un modelo Augusta A-109 con matrícula XCABON y pertenecía a una empresa privada de nombre Servicios Aéreos de Altiplano S.A. de CB. Cosa curiosa, y es de las informaciones que están empezando a salir a la luz, esta aeronave pertenecía a la empresa IGA, que fue muy conocida en el sexenio de Enrique Peña Nieto por escándalos relacionados con la Casa Blanca, pero también era una de las constructoras del Tren Bala México Querétaro. Perteneció hasta 2012 a la empresa IGA. Incluso el Partido Acción Nacional en su momento pidió un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para investigar los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, precisamente por la renta de una de estas aeronaves. Es decir, Grupo IGA sigue apareciendo en el debate nacional. Alfonso Durazo ha comparecido tanto jueves como viernes ante los medios de comunicación. Dice que hasta el momento solo se considera una falla mecánica, aún sin especificar cuál fue la causa del desplome como tal. Y también dijo el secretario de Seguridad Pública que no encontraron explosivos hasta el momento en las primeras indagatorias, en las primeras pesquisas que están haciendo en torno al helicóptero. También autoridades del gobierno de Puebla informaron, como te decía, que el gobernador interino, más bien que quien asume en este momento de forma provisional el cargo es Jesús Rodríguez Almeida. El gobernador o gobernador interino tendrán que ser electos por el gobierno de Puebla, que está compuesto por 41 legisladores, por el Congreso de Puebla, que está compuesto por 41 legisladores, 22 son de Morena, y todo parecía que existía ya un acuerdo entre el gobierno federal, en particular la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, para que el gobernador interino o gobernador interino sean o fuera de extracción panista. Sin embargo, hace algunos minutos, uno de los legisladores
de la coalición Morena-PT Encuentro Social en Puebla desmienten esta información, dicen que todavía no hay un acuerdo en torno a quién puede ser nombrado como titular, como gobernador interino en este periodo mientras se convoca elecciones. Eso sí, el compromiso de estos diputados es que se elija al sucesor o sucesora de Marta Erika Alonso antes del 31 de diciembre, por lo tanto tienen pues 5 días para nombrar a quien estará encargado de llevar a Puebla a las próximas elecciones. Otro de los elementos interesantes es que se quieren incluir a expertos internacionales, incluso, ojo, al FBI para que participe en las indagatorias. Es fundamental señalar que, dadas las condiciones y las circunstancias en las que se produjo el hecho, se trata de una investigación estrictamente técnica y científica. Esta no puede ser llevada a cabo si no es a través del apoyo, del acompañamiento y sobre todo de la experiencia de quienes, como los compañeros y compañeras de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, nos acompañan en esta investigación. Ahí está, el FBI, se va a buscar al FBI para que participe en las indagatorias, en la investigación en torno a este accidente. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte en Estados Unidos adelantó al gobierno mexicano que no va a colaborar. Por lo tanto, Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la SCT, señaló que van a buscar 2 instancias más, una europea y otra canadiense, para participar en las investigaciones. Causó mucha controversia la posición de Miguel Barbosa. No sé si usted lo recuerda, pero Miguel Barbosa compitió con Marta Erika Alonso para la gubernatura de Puebla. Una elección muy controvertida que se fue a tribunales, que terminó con una votación dividida en la sala superior del Tribunal Electoral Federal. Y poquito después de la tragedia, Miguel Ángel Barbosa dio una entrevista a un medio local en Puebla. Y bueno, dentro de toda la pésima gestión que ha tenido el ex candidato a la gubernatura de esta crisis, dijo esto: no sabemos si se resbaló o si lo traicionó el inconsciente, pero esto dijo el ex candidato. Y este es el momento de la solidaridad y del pésame, de las condolencias. Es el momento de mantener una situación de respeto a los hechos y a las personas. No hay que hacer especulaciones de ninguna índole, aunque esto es muy difícil de contenerlo. Pero, a ver, no es la primera vez que pasa un magnicidio, un accidente en el que pierde la vida. Decía, no es la primera vez que pasa un magnicidio, y después corrige y dice, perdón, ¿no? Un accidente, esto ocurrió. Pues el evento fue a las 2:40 de la tarde del 24 de diciembre. Esta entrevista fue poquito después de las 6 de la tarde. Habían pasado 3-4 horas del accidente. Creo que aquí hay algunos elementos que rescatar. Primero, creo que sería un error grave de parte de Morena, PT y Encuentro Social imponer a un gobernador o gobernadora interino en Puebla, porque al final la decisión en las urnas fue otra, fue elegir a Marta Erika Alonso, ya validada por tribunales, con recuento, con todo, y por lo tanto lo mínimo que podría hacer esta mayoría parlamentaria en Puebla es dejarle esa designación a el Partido Acción Nacional, que al final controlaba el gobierno de Puebla. Segundo, creo que es natural que existan especulaciones, que existan teorías de la conspiración por todos lados que buscan explicar estos sucesos, como en su momento se trató de explicar el suceso de Juan Camilo Muriño, de Francisco Blake Mora, de Ramón Huerta, de todos los casos que se han registrado en este país de accidentes aéreos. Sin embargo, el gobierno de López Obrador está obligado a 2 cosas. Uno, a convocar expertos internacionales, y qué bueno que lo están haciendo, incluso en estos tiempos que son difíciles de pronto por las fiestas, convocar expertos internacionales para que participen y de alguna forma le den credibilidad al resultado, porque el contexto político obliga a buscar voces que sean creíbles a nivel internacional. También es fundamental que la comisión sea independiente. Independiente se refiere a que no sea controlada por la Procuraduría General de la República o por la Fiscalía. En este momento no hay fiscal. Y tercero, que creo que es importante, a diferencia de lo que hizo en su mensaje matutino Andrés Manuel López Obrador, yo creo que un mandatario, un presidente,
debe estar por encima de las divisiones políticas y no debe exacerbar las divisiones políticas, porque al final le puede gustar o no a Morena, le puede gustar mucho o no a López Obrador, pero Andrés Manuel es el presidente de todos los mexicanos, sean de izquierda, de derecha, hayan votado por él, no hayan votado por él, simpaticen con él, lo detesten, es el presidente de todos los mexicanos. Y creo que ante la tragedia, el mensaje de unidad es el mensaje más importante. López Obrador debió haber estado ayer en el ceremonial, en el último adiós a esta pareja, a Rafael Moreno Valle y a Marta Erika Alonso. No estuvo presente, estuvo Olga Sánchez Cordero en su representación. Él dice que para no generar más polarización, pero al final es un mensaje importante, simbólico, el que esté el presidente en un escenario de estas características. Y si el presidente pide que no haya división, él debe ser el primero en dar un paso adelante y no fomentar el divisionismo con sus declaraciones, o que en las primeras palabras que hice después del accidente en la conferencia matinal de este 26 de diciembre se refiere a sus adversarios como los conservadores, porque al final seguimos poniendo gasolina dentro de esta discusión, y creo que frente a la tragedia, frente a lo que sucedió el 24 de diciembre, lo mejor es la democracia, la Constitución y, por supuesto, la unidad frente a la adversidad. 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos totalmente en vivo. Este miércoles 26 de diciembre nos visita Guillermo Cepeda Lecuona, especialista en seguridad, un abogado con mucho prestigio en la academia en Jalisco. Acaba de ser electo como titular del Instituto de Justicia Alternativa, un instituto acosado por muchísimas cosas, por muchísimos defectos de cuotas partidistas, disfuncionalidad, y vamos a platicar con él unos minutos sobre qué pretende hacer con el IGE, y por supuesto que más adelante hablamos también sobre las contingencias ambientales en la zona metropolitana de Guadalajara, que fueron tremendas 25 de diciembre y que todavía seguimos viendo la mala calidad de aire este 26 de diciembre. Escríbenos 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 23 minutos. Gracias por escribirnos. Estamos totalmente en vivo este miércoles 26 de diciembre y hay muchos comentarios sobre el caso Puebla, que hoy va a ser un día importante porque hoy se informa al Congreso de este estado, que como te decíamos tiene 41 diputados, 22 son de la coalición Morena PT, Partido Encuentro Social. Digamos que se informa que el secretario general de gobierno queda al frente de la entidad hasta que se nombre al gobernador interino, gobernador o gobernadora, que por cierto tiene máximo 5 meses para convocar elecciones. Es decir, el próximo año, aparte de las locales que ya conocíamos, el INE va a tener que organizar otra elección con el recortazo que trae, va a tener que organizar otra elección que es la extraordinaria en la gubernatura de Puebla. Guillermo Cepeda Lecuona fue electo hace algunos días en el Congreso del Estado como el nuevo titular del Instituto de Justicia Alternativa, un instituto que ha tenido muchos problemas en los últimos años, en donde incluso ha habido acusaciones severas contra el director, contra el titular, de acoso. Es decir, una institución que nació con el objetivo de despresurizar al Poder Judicial, pero que en la práctica no ha tenido demasiado éxito. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, con el gusto de saludarte y saludos al auditorio. Gracias por visitarnos en estos días, bueno, que supongo que para ti son de chamba, ¿no? Sí, totalmente, sí, en la transición, en hacer la entrega-recepción y de comenzar con mucho entusiasmo y con proyectos el 2019. Para quien no lo conozca, Guillermo, ¿qué hace el Instituto de Justicia Alternativa? Bueno, pues es una institución dependiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco y, como bien comentabas, tiene un impacto social, yo creo, muy, muy grande, porque es el que establece los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, muchas veces es poco accesible ir a un proceso judicial, se polariza el conflicto. Entonces los mecanismos alternativos no solamente despresurizan la carga de trabajo, sino que en algún sentido dan acceso a la justicia. Por ejemplo, un pagaré de 2,000, 3,000 pesos que difícilmente va a llegar a un tribunal porque solamente el abogado, por hacer la demanda, va a cobrar una cantidad similar. Entonces esos asuntos pueden llegar al Instituto de Justicia Alternativa, donde no se necesita ir con un abogado, sino que es asesorado por un facilitador con imparcialidad, y las partes voluntariamente acuden a resolver sus conflictos. Entonces tiene mucho
potencial en el tema de acceso a la justicia. ¿Cómo que es? En lo civil, sobre todo. En Civil, temas civiles, mercantiles. Sí, también penal, también en materia penal. De hecho, tiene lo que he estado haciendo los últimos 3, 4 años ha sido trabajando en las buenas prácticas de los estados que están dando, por ejemplo, para poner un caso cercano, Guanajuato tiene la misma cantidad de asuntos penales o denuncias que Jalisco. Tiene 106,000 y de similar en cuanto a penales. Los tipos de delitos. Y allá se resuelve el 20% de los asuntos por justicia alternativa. Uno de cada 5. Así es. Y aquí solo se resuelve el 2.6%. O sea, quiere decir que hay muchas cosas, amenazas entre vecinos, daño en propiedad ajena derivado de accidentes de tránsito, se puede resolver ahí en los mecanismos alternativos desde Fiscalía. Y hemos estado analizando qué han hecho los estados donde está funcionando bien la reingeniería de procesos, porque pues es muy importante también para el acceso a la justicia el combate a la corrupción, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿por qué en algunos estados no avanza la justicia alternativa? Bueno, porque, como decía un maestro mío, hay que ver qué hemos hecho tan bien para estar tan mal, ¿no? Es decir, hay alguien que vive de esa ineficiencia, claro. Hay grupos de poder, entonces... que esa es la pregunta, ¿por qué si es más barato, menos desgastante, optar por mecanismos de intermediación o por mecanismos alternativos, ¿por qué seguimos judicializando todo? Exacto, es porque no existe esta reingeniería de procesos en algunos estados. Aquí en Jalisco, pues dependes de que el litigante, tu abogado, te diga que vayas a mediación o que el Ministerio Público rechace el asunto. Y el litigante gana más dinero si acude a la vía tradicional, a la vía del Poder Judicial. Pues, lamentablemente muchos de los colegas abogados viven del conflicto, aunque ya está cambiando esta cultura. Ya hay muchos abogados que están viendo la mediación, dicen, bueno, mejor cobro menos por asesorar un asunto, pero resuelvo 4 o 5 veces más cantidad de asuntos en días que tomar un asunto al que voy a estar trabajando 5, 6, 7 meses. Entonces cambia mucho. De hecho, hay 2 despachos de abogados que tienen más mediadores que todo el IJA. Entonces, 2 despachos de abogados que tienen más mediadores que todo el IJA. Así es. Entonces están especializando en eso, en mediar, llevas tus asuntos, por ejemplo, de arrendamiento y quiero curarme en salud. Hacemos un convenio, desde ahorita acordamos que no se va a prorrogar el contrato y vamos y lo llevamos al IJA, y al validarlo al IJA, por eso es tan importante que dependa del Poder Judicial, al ser validado, que se cumplieron con la imparcialidad, la voluntariedad de las partes, que están conscientes y que ratifican el convenio, y ya tiene valor de cosa juzgada. Entonces, es muy, muy un poderoso instrumento. Y la información, Guillermo Cepeda Lecuona, la información para la sociedad, que también el ciudadano tenga en mente que es posible acudir a este tipo de vías, porque a veces parece que no es tan claro, ¿no? También ha faltado información para la ciudadanía. Sí, que haya información disponible, también que las autoridades sepan a dónde canalizarlos. Un policía, por ejemplo, se trabajó mucho con la policía de Guadalajara, de aquellos en casos incipientes, les dijeron, mira, el centro de mediación comunitario más cercano es tal o cual. Y también yo confío mucho en el modelo de gestión, porque en otros estados, desde que llega la persona a la justicia cívica, barandilla, o desde que llega a presentar una denuncia, directamente, si califica para mediación, se pasa directamente al centro de mediación, y no, como lamentablemente es en nuestro estado, que depende de entrar al circuito penal para que el Ministerio Público lo mande. Sí. Muchas veces, y si el Ministerio Público pues tiene algún otro interés que no sea el de resolver el asunto, puede pues retener ese caso sin ofrecerle la alternativa de la mediación. Guillermo Cepeda, a ver, cuando fue tu designación, 15, 16 de diciembre más o menos. El 14. ¿No? El 14 de diciembre. 14. Tu designación por parte del Congreso, en general hubo una buena recepción de parte de la opinión pública, diciendo que eres un académico con prestigio, pero hubo una crítica. Tu cercanía a Enrique Alfaro. ¿Crees que puedes llevar un hija independiente, autónomo de los partidos políticos? Sí, totalmente. De hecho, el que esté en el poder judicial, y además creo que un diagnóstico que nosotros tenemos haciendo hace mucho tiempo, hace 10 años, nos habla y que hay un eje de la cultura de la paz que no se ha desarrollado todo el potencial, y es una labor muy técnica, una labor donde creemos que se pueden sumar muchos esfuerzos, y creo que pues apelando a esta experiencia técnica que tengo,
puedo servir a nuestra entidad. Pero no te va a en decir esta instancia. MC, ahí te van tantos para la nómina, ayúdame a colocar no vamos a ver esas cuotas en el IJA. No, de hecho, justo había un problema de esa naturaleza en la institución. Afortunadamente no he recibido ningún tipo de esta De exigencias, presión. No, Digo, porque estuvo incluso hasta políticos, ¿no? Rejón, recuerdo que también cercano a Acción Nacional. Es uno de los problemas que ha tenido el IJA, digamos, la presencia de cuotas partidistas al interior de la institución. Exacto, sí había esta situación de cuotas. Nosotros hemos buscado perfiles totalmente imparciales. Hay muy buen capital humano ahí en la institución y de hecho desde que tomé protesta, rendí protesta, directamente me fui al IJA porque salían de vacaciones justo el viernes 14. El día que te nombraron. Sí, para hablar, y todavía hicieron favor de ir el sábado y el lunes muchos de los servidores públicos, y yo quería transmitir esa certeza, que las personas técnicas, la base, que son facilitadores con todas las competencias, pues se fueran a vacaciones con la tranquilidad de que iban a regresar con su trabajo. Van a evaluar al personal porque son más de 100 personas las que elaboran en el IJA, ¿no? Sí, las van a evaluar 115. para saber quién se queda, quién se va. Sí, tenemos, afortunadamente, he trabajado en el tema muchos años y también mis más cercanos colaboradores son gente que saben quién es quién adentro. Entonces, desde ya las primeras horas sabemos, obviamente se va en las primeras semanas, vamos a hacer también una planeación. Pero sí, las personas sabemos quién es quién y el 80% de las personas creo que no traen ningún problema para permanecer y aportar a las grandes metas y compromisos que esperamos lograr. Eso sí, Guillermo, en términos presupuestales te dieron un buen empujón. El IJA va a tener pues el doble de presupuesto. Exacto. Era un instituto que todavía tenía 70 millones de pesos y también por un problema también interno fue minado a 44 millones, vivía de prestado. De hecho, hasta el 30 de noviembre se pudieron tener abiertas las sedes regionales porque esas dependían de un subsidio que les daba el fideicomiso para la implementación del sistema acusatorio. O sea, eran 44 millones más 10 millones sin los cuales no hubiera sobrevivido el instituto. 54 millones en total, 44 subsidio y 10 del fideicomiso. Así es. Y nosotros tenemos mucho tiempo haciendo la evaluación del sistema de justicia en nuestro estado. Habíamos advertido que la Procuraduría Social y el Instituto de Justicia Alternativa eran dos piezas fundamentales para ese tema de acceso a la justicia, porque nosotros que hay 15% jaliscienses en pobreza alimentaria, hay 20% en pobreza de capacidades, pero hay adicionales a estos otros 30% de jaliscienses en pobreza institucional, que no pueden acceder a las instituciones y cuando llegan a acceder lo hacen con desventajas a veces insalvables, insuperables. Entonces a ese tipo de población va el IJA. Creo que es parte también del combate a la desigualdad que tenemos que hacer. En Colotlán no hay sede permanente del IJA. Vamos a hacerla en los primeros meses, los primeros días de gestión, igual en Cihuatlán. Entonces estamos impulsando esta parte. También viene una nueva ley en justicia cívica. Las buenas prácticas nos dicen que ahí entonces da acceso a la justicia, combate la corrupción, porque realmente entra a dinámicas imparciales, simplificadas, transparentes, y también reduce la violencia, porque muchas veces la polarización viene de un sentimiento de injusticia, ¿no? Y entonces una persona que siente que no tiene el acceso a la justicia tiende a... tomarse revancha por propias manos. Entonces, por lo que te entiendo, Guillermo Cepeda Lecona, este recurso extra, aumento del presupuesto del Instituto de Justicia Alternativa, va a servir para ampliarlo a otras sedes regionales, pero no necesariamente para contratar más mediadores, ¿o sí? Sí, da para tener esta parte de permanencia, módulos, por ejemplo, es lamentable que no haya un módulo del IJA en la ciudad judicial. Entonces, que las personas que van a la ciudad judicial, que se llegan a enterar o los llega a recomendar un juez, tienen que moverse al centro de la ciudad, hacia Libertad y Moscú, donde está la sede. Entonces, tener un módulo ahí e incluso hacer este modelo de gestión que se hace en otros estados, en el que llega y un juez mixto
con un protocolo, dice estos casos califican para justicia alternativa y ahí mismo le sugiere y ahí mismo entra el centro de mediación en las nuevas instalaciones. Así San Luis Potosí resuelve el 40% de los asuntos mercantiles por mecanismos alternativos. 40%. Y te evitas el embargo, Actualmente en Jalisco, por ejemplo, en materia penal, 2.600 asuntos al año se resuelven en Fiscalía y 950 en el IJA. La meta o lo racional, estamos muy en contacto con las autoridades de la Fiscalía del área de mecanismos alternativos, es que se resolvieran en un año alrededor de 12,000 en Fiscalía y excepcionalmente 100 asuntos en el IJA. O sea, la lógica es atajarlos a tiempo antes de que se polarice el conflicto. Si un asunto te llega ya al IJA, quiere decir que ya se judicializó. Es decir, ya se hizo una investigación, ya se puso a disposición de un juez, se polarizó el conflicto y ya a lo mejor está viciada la voluntariedad porque la gente ya no va espontáneamente a resolver su conflicto, sino que va para evitar un antecedente penal, ya te costó 12,500 pesos de investigación, ya las personas tienen que tener un abogado y va a ser más difícil que lleguen a un acuerdo espontáneo. 9 con 37 minutos, estamos platicando con Guillermo Cepeda Lecuona, vamos a hablar unos minutos más con él. Escríbenos al 33 18 80 76 41, también si quieres opinar sobre el caso Puebla o sobre la contingencia ambiental récord este 25 de diciembre, 12 años que no teníamos tan mala calidad del aire en nuestra ciudad. De la mañana con 41 minutos, estamos en vivo miércoles 26 de diciembre. Escríbenos en conversación con Guillermo Cepeda Lecuona, que fue electo el 14 de diciembre como titular del Instituto de Justicia Alternativa. ¿Va a haber ley de austeridad en el IJA, Guillermo? Sí, totalmente. En este sentido, los mandos directivos se va a mantener igual los salarios. Como comentamos antes de la pausa, sí se va a contar más mediadores para hacer módulos. Hay módulos en Infonavit que no están activos por lo mismo, por falta de personal. Sí vamos a subir sobre todo a los notificadores que reciben netos, reciben 7,500 pesos al mes. Pues solo hay 3 notificadores para toda la zona metropolitana de Guadalajara. 3. Con un solo vehículo. Entonces, vamos a fortalecer esa parte, ¿no? Que en los estudios que hemos hecho en los estados es el talón de Aquiles, ¿no? La notificación, porque hay muy buenos mediadores. Ya llegando las personas al centro de mediación, el 80% se pueden resolver, pero el problema es que llega el 40% de los invitados. Entonces, por eso es muy importante aumentar estas cifras. También la meta de fortalecer, porque el IJA, además de resolver conflictos, valida, como ya decíamos, los convenios que hagan centros de mediación privadas y también visita y monitorea que se estén cumpliendo los principios de la justicia alternativa en todos los centros de mediación públicos y privados. Y solamente hay 11 municipios que tienen centros de mediación comunitaria. Creo que esta red se puede ampliar y hacer sinergias. Por ejemplo, el CUSEA tiene un centro de mediación, pero también en los centros universitarios regionales, los despachos de servicio social de los jurídicos de las universidades poner un módulo. También pueden hacer, sí, y también se puede certificar a mediadores de ahí para que hagan mediaciones y así multiplicar el acceso y duplicar o triplicar la cantidad de asuntos que están resolviendo con justicia alternativa. ¿Cuánto gana el titular del IJA? Me están comentando el ingreso neto es alrededor de 37 la quincena. O sea, está por debajo de la línea que marcó el gobernador del estado. Sí. Porque siempre hay este debate en torno al Poder Judicial, porque sabes que algunos magistrados ganan más que el gobernador. Así es, el salario debería ser, o al menos así estaba previsto como el de magistrado, pero en este caso así encontramos este salario. Yo creo que pues es bastante 37, esas son 74 libres al mes más o menos, ¿no? El salario. ¿Qué pasa, Guillermo, con las denuncias que hubo de acoso al interior de la institución? ¿Estás empapado de esas denuncias? ¿Sabes por qué existieron? ¿Y qué va a hacer el IJA en torno a este tema? Bueno, sí, y es una paradoja, ¿no? Que en la institución que tiene la cultura de la paz, ahí había alguna conflictividad interna, 9 demandas laborales hay actualmente en el IJA, y bueno, y estos señalamientos, ¿no? Hay una denuncia por acoso en contra del director saliente, hasta donde no ha sido consignado a un juez el
el asunto, pero es la información que se tiene, pues es unos señalamientos en su contra. Pero, digamos, pues, sigue por la vía judicial, ese tipo de señalamientos, no intervendrá en nada el IJA en ese tema. No, a no ser que se dé aunque en ese tipo fue con una trabajadora compañera Sí. de ahí, entonces, de hecho, yo la trataba por ser del área de capacitación, yo llegué a ir, entonces, pues bueno, estarán abiertos si es que se da un canal de comunicación y poder participar en eso, pero mientras... Y supongo que facilitar la denuncia interna. Sí, porque a veces las denuncias se vuelven muy difícles, ¿no? En instituciones de este tamaño, ¿no? El apoyo en ese sentido. Antes de despedirte, Guillermo, ¿qué hija te imaginas cuánto dura tu plazo? 4 años. Y sí, estamos haciendo una planeación participativa con todo, muy horizontal. Sabemos dónde estamos, que vamos a ver dónde queremos estar y vamos a estimar la brecha y ver qué hacemos, con qué orden de prioridad. Y estamos en esos sentidos. Mejorar la capacidad de los mecanismos alternativos, combatir la desigualdad, o sea, verlo con esa óptica de ir ahí donde hacen toda la diferencia los conflictos resueltos para estrechar la brecha de la desigualdad, combatir la corrupción y empezar a generar también indicadores de seguimiento. Tuvimos los últimos 4 años trabajando en 7 estados donde evaluábamos los mecanismos de justicia alternativa, incluso con encuestas de satisfacción de usuarios, con datos muy interesantes, censos de casos, esa metodología que nos ha permitido ver avances muy sustanciales. En Villahermosa, del 2% de asuntos resueltos en el sistema penal por justicia alternativa, se pasó al 8% en 4 meses. Y es esto el modelo de gestión, de recibir los casos y canalizarlos de inmediato a la justicia alternativa sin que algunos otros intereses de los litigantes, de las autoridades o de la corrupción interfieran. Sé, Guillermo, que te gusta tomar buenas prácticas de distintos estados, unirlas o cuestionarlas y proponer un modelo, pero si hablaras de un estado que ha logrado, ¿cuál sería? ¿Qué Guanajuato? ¿Qué estado? Guanajuato en cuanto a cantidad, pero también en cuestiones cualitativas muy importanes, Coahuila. Yo me traería el área de invitación y de citatorios de Sonora, el área de mediación de Coahuila, el área de seguimiento de Tabasco, donde tienen el 98% de los acuerdos reparatorios se cumple en Tabasco y no se esperan a que las víctimas vayan a decir, oye, no me han pagado, sino que le dan seguimiento le llaman, oiga, ayer le tuvieron que haber pagado. ¿Sí le pagaron? No. Entonces la siguiente llamada es para el que se había comprometido. Quedaste en tal día depositar tantos recursos. Y si no, empiezan las medidas de apremio y los acuerdos se cumplen para mantener el prestigio y la legitimidad de estos mecanismos. Algo está pasando bien en Coahuila porque era uno de los estados que siempre salía muy abajo en todos los rankings nacionales e incluso en transparencia presupuestal, en otros temas está empezando a subir. Y en duración, su promedio de resolución de casos es de 13 días y cuando no se resuelven y ya se van a lo contencioso, son 19 días. O sea, 13 días resuelven el caso por medio de la mediación. En promedio. Y en algunos casos, en accidentes de tránsito, en 2 horas, 3 horas, y los vehículos ni al corralón van. Es decir, se están haciendo cosas interesantes y se ha combatido la corrupción. Guillermo Cepeda Lecuona, pues suerte en el encargo, 4 años en el IJA. Muchas gracias por el espacio, Enrique, y saludos al auditorio. Vamos a estar en contacto. Vamos al corte, leemos tus mensajes, comentarios y comentamos también otros temas del día. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte vial. Zona 3, la radio específica, en el 91.5. Todos tenemos momentos históricos para celebrar en familia. Tequila Herencia Histórico Cristalino, el primer extrañejo cristalino 5 años, galardonado con el premio Diosa Mayagüel 2017 como el mejor cristalino del año. De venta en Liverpool, La Europea y City Market. Reporte vial 91.5 Zona 3. Le informo, ya en estos instantes me encuentro haciendo un recorrido en las zonas tanto de llegada a la avenida Malecón. Esta presenta buenas condiciones para acercarse hacia el Parque Solidaridad y sobre todo si se dirige hacia la zona de Río Nilo. El tránsito inclusive en la Plaza Altea en estos momentos presenta buenas condiciones y fluido los recorridos que se puedan realizar por esta zona.
También informarle que si usted hace el traslado con destino hacia el Parque Solidaridad, con destino hacia la prolongación Gigantes, se encuentra también con buenas condiciones. Soy Eder Saldaña y sigue en sintonía 91.5, la estación del reporte vial. En México tenemos las herramientas y oportunidades para dedicarte a lo que quieres y hacerla en grande. Hazlo con perseverancia y con inteligencia. Es tiempo de emprender. Hazlo mejor que nadie. Por ti, por México. Emprende. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios si usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. 9 de la mañana con 51 minutos. Gracias a todos los que nos escriben esta mañana de 26 de diciembre con muchos temas desde temprano, con la conferencia matinal de Andrés Manuel López Obrador, que tal vez podemos escuchar algún extracto. Tenemos por ahí algún extracto de Andrés Manuel de lo que dijo esta mañana. Su primera comparecencia como tal se tomó el 25 de diciembre el presidente, y esto dijo hace unos minutos. Especializada en el análisis de estos accidentes y en dictaminar las causas, pero como es sabido, hay una situación de paro en el gobierno de Estados Unidos y contestaron que están esperando que esto se resuelva. Yo lo que quiero dejar de manifiesto es que hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. Pues iba a depender de dos, de la solidez de las voces que participen en el análisis y el diagnóstico de qué sucedió con el helicóptero rentado por parte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, de la exgobernadora de Puebla, y segundo, de si es posible o no que se configure una comisión de investigación en torno a este tema. Hay que recordar que en noviembre se aprobó una ley de comisiones independientes, por lo tanto tiene ya el Congreso, el Ejecutivo, todas las facultades para nombrar comisiones independientes que investiguen este tipo de caso. Y fíjate que nos llegó un mensaje muy interesante a través de redes sociales que creo que pues de alguna forma escenifica lo importante que es la Fiscalía Autónoma y por qué hemos traído muchos comunicadores, periodistas, esta, digamos, insistencia en que hay una fiscalía independiente. Dice @taquito, dice, para eso servía la Fiscalía Autónoma, para dar credibilidad a estos asuntos sin depender de otro país, pues les aterra rendir cuentas y por eso los dejan sin dinero como al INE. Ahí está la importancia de la Fiscalía. Si en este momento hubiera un fiscal autónomo nombrado por procesos legislativos del Ejecutivo, pero también con participación de la sociedad civil, tal vez tendríamos una voz que nos pudiera decir exactamente qué sucedió con toda credibilidad y legitimidad. Es decir, lo de la Fiscalía Autónoma no es nada más o no es una cesión, como en algún momento gente cercana a López Obrador insinuó, una cesión a los poderes fácticos, a la sociedad civil. Es también una forma de asegurarnos que este tipo de investigaciones se van a llevar con imparcialidad, sobre todo en temas que tienen alta sensibilidad política. Héctor González dice, el doctor Guillermo Cepeda Lecuna, que estuvo aquí con nosotros, es un hombre de metas medibles. Seguramente el IJA será maximizado en Jalisco. Un abrazo, Guillermo y Enrique, y feliz 2019. Gracias, Héctor González Bax, por tu
Comentarios, sí, yo tengo la mejor impresión del doctor Cepeda Lecuona, he seguido su trabajo desde hace muchos años, tanto lo que hace o lo que hizo como investigador del ITESO en el Colegio de Jalisco, también lo que ha hecho en su organización llamada Jurimetría, los análisis de las fiscalías, un académico muy preparado. Esperemos que lo que se propone, que no es fácil de cumplir, lo pueda solventar en los próximos años. Gabriel Bolaños, muy buenos días, saludos a todos en cabina. La cultura de la paz es muy importante que participemos la sociedad civil, por lo que nos gustaría firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa y la Federación de Organismos de la Sociedad Civil AC. ¿Cuándo nos puede recibir? Gabriel, ahorita le mando un mensaje al doctor Cepeda Lecuona para trasladarle tu mensaje. Fundamental la relación entre un instituto así, con esta que necesita tener raigambre social, estar vinculada al tejido de nuestra ciudad y de la ciudadanía, que tenga convenios con organizaciones como la que refieres. Por lo tanto, ahorita le trasladamos tu mensaje con mucho gusto. Dice René Merino, ¿no creen, señor? Muy buenos días y muy feliz año venidero. Gracias, igual a ti, René. Recapitulo, ¿no creen, señor, que es mucho ruido el que se hace por la muerte de dos personas? Si bien eran personajes públicos, no eran tanto como indispensables, más allá de sus muy cercanos, el Estado puede y lo hizo ya suplirlos de inmediato. Es lamentable que la gente fallezca de manera tan violenta, pero así mueren cientos de mexicanos anualmente por la violencia generada por el mismo gobierno y nadie hace alarde de ello. Una miserable nota quizás para algunos de estos fallecidos. Perdón por alargar mi sentir, René, tienes razón. Muchas veces la indignación por los personajes públicos suele ser mucho mayor que lo que sucede por los cientos y miles de víctimas que pierden la vida en nuestro país, pero yo creo que esto, pues por supuesto que tiene un contexto político, social, económico. Al final es la gobernadora de un estado importante como Puebla, pero sí, yo creo que investigaciones independientes, concluyentes y profesionales las tenemos que exigir para todos los homicidios que suceden en este país o para todos los accidentes que suceden en este país. Marta González, buenos días, deseándole lo mejor, saludos, lo escucho a diario, gracias Marta, te mando un fuerte abrazo y felices fiestas y año nuevo. Enrique, buenos días, un urgente servicio social, claro que sí. Javier dice, se necesita donadores O positivo o negativo para el paciente José Refugio Casillas Franco, está en terapia intensiva, cama 8, Hospital Ángeles del Carmen, y nos pasa un teléfono de contacto 3312 62 33 44. Repito el teléfono 3312 62 33 44, por si puedes apoyar O positivo o negativo. Comunicarse a este teléfono, o si nos mandas un WhatsApp aquí a la estación, también podemos trasladarle este mensaje a Javier. Alberto Cuervo, buenos días. En mi particular punto de vista, el responsable de la muerte del gobernador del estado de Puebla y su esposo fue directamente el gobierno de López Obrador. No nos hagamos tontos, lo estorban porque su partido no ganó en Puebla y él es responsable total de la muerte de estas dos personas. Yo no creo que podamos en este momento, con la información que tenemos, Alberto, culpabilizar al presidente ni culpabilizar a nadie del entorno de Morena. Lo que debemos hacer es exigir una investigación, y entiendo que este tipo de versiones estén muy, esparcidas, muy ampliadas en buena parte de la opinión pública. Realmente en México hemos vivido tragedias, accidentes durante muchos años y nunca tenemos investigaciones concluyentes. Siempre nos quedamos con la duda sobre qué sucedió, pero creo que el verdadero trabajo de la comunicación y el periodismo es tratar de informar con elementos, no especular. Para eso están las redes sociales, para eso están otro tipo de opiniones, y por lo tanto creo que en general todos tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que hacemos, sobre todo cuando hablamos de la vida de personas. Gracias, Gustavo, por tu reporte. 0644, y que buenos días. ¿Será que el hija pueda tramitar un divorcio? Saludos y felices fiestas. Gracias por tu comentario. Ahorita se lo paso con mucho gusto a Guillermo Cepeda Lecuona. Alfredo, no está pagando el precio de haber elegido un fiscal carnal. Saludos. Bueno, en realidad, Alfredo, todavía no hay fiscal. Hay que recordar que lo que hay es un secretario de Seguridad Pública nombrado, que es Alfonso Durazo, que fue secretario particular de Fox.
pero todavía viene el proceso para el nombramiento del fiscal, que debe ser entre enero y febrero del próximo año, porque hay que recordar que es un modelo distinto en donde el Senado tiene que recabar 10 nombres, esos 10 nombres los envía el Ejecutivo devuelve una terna para que voten los senadores y por lo tanto es un proceso mucho más largo. Antes lo que hacía para el procurador es se manda una terna al Senado y se vota esa terna directamente al Ejecutivo. Es un proceso más largo y por lo tanto seguimos esperando el nombramiento del fiscal general de la Nación. Nos vamos, nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias para recapitular con ustedes los temas del día y hablar de dos asuntos que se quedaron pendientes. Uno, la contingencia ambiental dramática en zona metropolitana de Guadalajara, la peor calidad del aire en los últimos 12 años, de acuerdo a lo que reporta el informador. Y también queremos hablar contigo del precio de la gasolina. ¿Cuánto aumentó en 2018? Nos escuchamos al ratito.